El letrero al borde de la manzana decía El Mirador, programado para demolición. Las letras estaban medio despegadas. La cerca alrededor del predio tenía un hueco suficientemente amplio para que un hombre adulto pudiera colarse. La mayoría de las ventanas en los 12 pisos de arriba estaban oscuras. Algunas, dispersas como dientes que faltan, todavía guardaban un tenue resplandor anaranjado detrás de cortinas rotas. Los últimos inquilinos, los que no tenían a dónde más ir. Mateo Vidal salió del sedán negro a las 9 en punto, cerró la puerta detrás de él y le dijo al conductor que se fuera. El conductor dudó. «Jefe, ¿estás seguro? Ándate nomás». El auto se alejó hacia la noche montevideana. Mateo observó cómo las luces traseras rojas desaparecían doblando la esquina. Luego se acomodó el cuello de su largo sobretodo negro y caminó hacia el edificio. Vino solo porque Mario Doldán se lo había exigido así. Un informante que no habla con nadie más que con vos, sin guardias, sin nombres, 10 minutos, y te entrega al hombre de Canale dentro de la organización. Mario lo había dicho con esa media sonrisa que siempre usaba cuando el trabajo era delicado. Mateo había confiado en esa sonrisa por casi una década. Cruzó las puertas rotas del vestíbulo. El aire adentro olía a hormigón húmedo y a pintura vieja. Un tubo fluorescente parpadeante colgaba de 2 cables del techo. El ascensor estaba sellado con cinta. Un montón de correspondencia sin abrir había sido barrido hacia una esquina y olvidado allí por meses. Mateo no tenía miedo. El miedo era algo que otros hombres cargaban. A los 37 años había entrado a cuartos peores que ese y había salido de todos ellos. Bajo el sobretodo, una Glock descansaba contra sus costillas. En su bolsillo, una navaja plegable y a su alrededor la armadura invisible de un nombre que nadie en Montevideo y sus alrededores pronunciaba sin bajar la voz. Estaba a 3 pasos de la escalera cuando una mano pequeña agarró el borde de su sobretodo y tiró con fuerza. Se dio la vuelta. Su mano derecha ya se movía hacia la pistola antes de que sus ojos encontraran la amenaza. Pero no había ninguna amenaza. Había una niña pequeña, no más alta que la hebilla de su cinturón, parada en la sombra de un buzón oxidado. Su campera le quedaba 2 tallas grande. Sus jeans estaban rotos en la rodilla, no por moda, sino por uso. Tenía suciedad en una mejilla. Su cabello estaba recogido con una gomita que alguna vez había sido roja, pero sus ojos, azul pálido, muy abiertos, sin pestañear, no eran los ojos de una niña que había entrado al vestíbulo equivocado por error. Eran los ojos de alguien que lo había estado esperando. Puso un dedo en sus labios. «Cállate», susurró. «Seguime, no dejes que te vean». Mateo la miró fijamente. Casi se rió. Casi, en cambio, se agachó para quitarle los dedos de su sobretodo. «Nena, te equivocaste de persona. Doldán no viene solo». Su mano se detuvo. Ella no retrocedió. No se encogió ante el tamaño de él. Solo apretó más el agarre sobre la tela y habló más rápido, más bajo, como si cada palabra le costara algo. «Hay 4 de ellos en el 7º piso, 2 junto a las escaleras, 2 en el apartamento. Han estado allí arriba desde las 8. Te están esperando». El vestíbulo quedó completamente silencioso alrededor de Mateo Vidal. Nadie en esta ciudad, nadie en esta tierra sabía de esta noche, excepto Mario Doldán. No, Don, no Belén, no el chofer. Mario lo había arreglado él mismo desde su propio teléfono, parado en la cocina del propio Mateo. Y sin embargo, esta niña, esta extraña de 8 años con los pies sucios y la cara manchada de tierra, sabía el número del piso, sabía la cantidad de hombres, sabía el nombre. Mateo la miró de nuevo, y esta vez vio lo que había pasado por alto la primera vez. Ella no le tenía miedo a los 4 hombres que estaban arriba. Le tenía miedo a cuánto tiempo le estaba tardando a él en creerle. «Por favor», susurró ella, y Mateo Vidal, que jamás en su vida adulta había dejado que un extraño lo llevara a ningún lado, dio un lento paso atrás de la escalera y siguió a la niña hacia la oscuridad. Ella se movió antes que él. La niña se deslizó por la pared del vestíbulo, con el hombro rozando la pintura. Mateo, después de un momento de incredulidad, la siguió. Sus pequeñas championes no hacían ningún ruido sobre las baldosas. Sus suelas de cuero sonaban como disparos a sus propios oídos. Acomodó su peso hacia el borde externo de cada pie, tal como le habían enseñado 20 años atrás, y aún así, ella era más silenciosa que él. En la esquina del pasillo, ella se detuvo. Mateo también se detuvo. Ella señaló hacia arriba, no hacia nada obvio, solo hacia arriba. Él miró un detector de humo redondo,
blanco, inocente. Lo habría pasado 1000 veces en un edificio como ese, sin pensarlo 2 veces. Pero la niña, a quien Mateo ya llamaba la niña en su cabeza, porque todavía no había ofrecido un nombre, inclinó el mentón hasta que él siguió el ángulo de su mirada y vio el pequeño punto negro en la carcasa plástica. Una lente diminuta del tipo que un hombre pagaba $800 y instalaba cuando no quería que nadie supiera que estaba vigilando. Ella esperó hasta que él asintió. Luego se deslizó por debajo, pegada a la pared, y le hizo señas para que hiciera lo mismo. Un hombre adulto con un sobretodo hecho a medida no se desliza con gracia por debajo de nada. Mateo dobló las rodillas odiando cada centímetro y pasó bajo la lente con la espalda, raspando la pintura vieja. La siguiente cámara estaba escondida dentro de un tomacorriente a la altura del tobillo. Ella la pisó sin siquiera mirarla. La siguiente estaba metida dentro del marco de un gabinete de extintores. Ella sabía que estaba allí antes de llegar. No las contó, no dudó ante ninguna. Se movía por el pasillo como un venado se mueve por el monte en que nació. Esto no es una niña explorando un edificio, pensó Mateo. Esto es una niña sobreviviendo uno. Al final del corredor, donde un letrero con letras rojas sobre una puerta de acero decía «Salida sellada por orden municipal», la niña se arrodilló. Sus dedos encontraron la esquina inferior del revestimiento de la pared y tiró. Un rectángulo de madera contrachapada del tamaño de un libro grande se desprendió en su mano. Detrás había un hueco justo lo suficientemente ancho para un cuerpo pequeño o para un hombre adulto de rodillas. Ella pasó primero, él la siguió con los hombros, raspando a ambos lados, él sobre todo, enganchándose una vez en un clavo doblado que dejó un largo desgarro. No se detuvo a mirar el daño. Al otro lado, oscuridad, hormigón, olor a óxido y humedad. Una escalera de servicio sin luz, olvidada por los planos que probablemente le habían dado al equipo de demolición. Él agarró su muñeca suavemente en la oscuridad. «¿Quién sos vos?» Su voz salió más baja que un susurro. «¿Cómo sabes el nombre de Doldán?» Ella no respondió, solo levantó su mano libre y puso un dedo sobre sus labios. Luego señaló hacia arriba, por encima de ellos, a través del hormigón, pasos, 2 hombres, botas pesadas. Un par caminaba de un lado al otro. El otro par estaba quieto. Mateo cerró los ojos y dejó que su oído hiciera el trabajo que sus ojos no podían. Una voz amortiguada por el piso entre ellos se filtró hacia abajo. «Ya debería haber llegado», dijo Doldán. «Ya pasaron las 9. Una segunda voz más grave, impaciente. «Relájate». Doldán dijo que vendría solo. «Ese hombre no sabe llegar tarde cuando el trabajo huele a plata». Mateo dejó de respirar. Conocía la primera voz. La había escuchado reírse en una boda en La Unión 6 meses atrás. Había pagado el alquiler de esa voz durante 3 años. Había confiado en esa voz para que se sentara en un auto estacionado afuera de la tumba de su propia madre. Ríos estaba arriba. Ríos estaba esperando para matarlo. La niña sintió el cambio en él, la manera en que una quietud cayó sobre sus hombros como un sobretodo oscuro, asentándose en su lugar, y no esperó a que él se recuperara. Su pequeña mano encontró la de él, cerró alrededor de 2 de sus dedos, y tiró hacia abajo, no hacia arriba, hacia abajo, hacia el sótano, donde la oscuridad se hacía más profunda y el aire más frío, y los hombres con las botas no podían seguirlos. El sótano olía a piedra mojada y a algo más antiguo, a roedor. Un solo foco colgaba muerto al final del corredor. La niña no lo alcanzó. No necesitaba luz para encontrar su camino. Se detuvo ante la última puerta a la izquierda, una puerta de servicio de acero con una abolladura cerca del picaporte y la palabra caldera grabada en letras amarillas desgastadas. Escuchó durante 3 segundos, luego golpeó. 2 golpes, una pausa, 3 golpes. Algo pequeño se movió detrás de la puerta. La niña la empujó para abrirla. Adentro no había una sala de calderas. Lo había sido alguna vez, el viejo horno había sido arrastrado hacia afuera y las tuberías de cobre habían sido arrancadas mucho tiempo atrás. Lo que quedaba era una caja de hormigón del tamaño de un armario grande, iluminada por un único farol de batería inclinado de lado en un rincón. La luz era amarilla y débil y hacía que cada sombra se inclinara. En esa luz, sobre una manta doblada junto a la pared del fondo, estaba sentado un niño. Era pequeño, más pequeño de lo que debería haber sido para cualquier edad que Mateo pudiera adivinar. Tenía el cabello pálido de su hermana y los ojos azules de su hermana, salvo que los suyos estaban enrojecidos por la falta de sueño y por algo más,
el brillo vítreo de una fiebre que iba en aumento. Una manta de lana estaba envuelta alrededor de sus hombros y tirada sobre sus orejas. Sus labios tenían un leve tinte azulado en las comisuras. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido, y cada respiración traía consigo un fino silbido entrecortado. Vio a Mateo, no gritó, ni siquiera se encogió, solo apretó los dedos alrededor de algo pequeño y negro en su puño. La niña se arrodilló a su lado. Primero, le apartó el cabello de la frente y se volvió hacia Mateo. Cuando habló, su voz era diferente a la voz que lo había guiado por los pasillos, más suave, más joven. Este es Elías, es mi hermano, tiene 6 años. Hizo una pausa, tiene asma. Mateo no se movió del umbral. Sus ojos recorrieron el cuarto de la misma manera en que recorrían todos los cuartos, catalogando. Una bolsa plástica de supermercado con 2 pedazos de pan endurecido en los bordes, 3 botellas de agua, una casi vacía, un envoltorio de comida rápida arrugado, un inhalador de rescate en el piso junto al farol, tapa naranja, cuerpo azul, el pequeño contador en el costado, marcando un solo dígito, 4 dosis restantes, quizás 5, se agachó. Aún en cuclillas era más alto que el niño sentado. «¿Cuánto tiempo?», dijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevan escondidos aquí abajo?». La niña miró el suelo. Por primera vez desde que le había agarrado el sobretodo arriba, parecía insegura de su respuesta. Como si decirlo en voz alta lo hiciera real. 5 días. Mateo cerró los ojos por un segundo. 5 días de este aire. 5 días de este frío para un niño cuyos pulmones ya eran una batalla constante. Cuando volvió a abrir los ojos, Elías le estaba extendiendo la cosa negra. Un pendrive USB, sencillo, barato, del tipo que se vende en empaque de 3 en una farmacia. La pequeña mano del niño temblaba tanto que el pendrive repiqueteaba contra sus propios nudillos. «Papá dijo», susurró Elías, y tuvo que detenerse para tomar aliento. «Papá dijo que solo se lo diera al hombre que se llama Vidal». El aire abandonó el cuarto. Mateo Vidal había escuchado su propio nombre pronunciado de 1000 maneras. En salas de reuniones, en salas de tribunal a las que jamás había entrado, en oraciones a su favor y en maldiciones sobre su cabeza. Nadie fuera de la familia pronunciaba ese nombre en público. Nadie dentro de la familia se lo decía a los niños. Había exactamente un hombre más allá de los muros de la organización al que alguna vez se le había confiado la forma completa de ese nombre. Vidal, no, jefe, no, señor. Vidal, como un hombre lo escribe en un documento que lo sobrevivirá. Tomás Benítez, ex contador, callado, preciso, de voz suave, un hombre que había equilibrado libros de contabilidad que ningún auditor honesto vería jamás. Un hombre que había salido de la organización 18 meses atrás con una pensión y un apretón de manos. Un hombre a quien los periódicos habían llamado suicidado 3 semanas atrás. Una bañera, una navaja, un caso cerrado. Mateo extendió la mano y tomó el pendrive de la mano del niño. Sus dedos, los dedos que habían firmado órdenes de ejecución sin temblar jamás, temblaron una vez alrededor del plástico. No había sentido ese temblor en 15 años. Le regresó ahora. En un cuarto de hormigón bajo un edificio condenado entregado por un niño de 6 años con los labios azules, Mateo deslizó el pendrive en el bolsillo interior de su sobretodo, el más cercano a la pistola. Luego se bajó al piso de hormigón para estar sentado, no parado, no dominando la habitación. Un hombre de su tamaño no se sienta en el piso de un sótano. Lo hizo de todas formas. Miró a la niña a través de la luz del farol. «¿Cómo te llamas?» «Noemí». Su voz era más pequeña de lo que había sido arriba. «Noemí, Benítez, Benítez». Por supuesto que era Benítez. Noemí mantuvo su voz firme. No la suavizó de la manera en que los adultos suavizan su voz para los niños. Sabía que ella escucharía la mentira en eso. Solo le quitó el filo que hacía que los hombres adultos buscaran sus billeteras más rápido. «Necesito que me digas la verdad ahora. Todo. ¿Quién sos realmente?» Ella bajó la cabeza, sus manos se juntaron en su regazo y apretó sus propios dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Elías la observaba desde la manta. Ya sabía lo que ella estaba a punto de decir. Mateo lo vio en la manera en que los ojos del niño se humedecieron y no apartaron la mirada. «Solía vigilarte», dijo Noemí. El cuarto quedó muy silencioso. Mateo no se movió, no parpadeó. Una quietud se instaló sobre él que era peor. Él lo sabía, que cualquier grito, una niña no podía leer esa quietud, y eso estaba bien. No quería que ella dejara de hablar. Noemí tragó saliva,
Su pequeño pecho subió y bajó como si estuviera reuniendo algo muy pesado. Después de que papá murió, no teníamos a dónde ir. El arrendador iba a poner nuestras cosas en la vereda. Un hombre llegó al motel donde nos estábamos quedando hace 3 meses. Al principio era amable. Dijo que se llamaba el señor Doldán. Dijo que conocía a papá del trabajo. Dijo que la medicina de Elías era cara y que podía ayudarnos a pagarla si yo hacía encargos para él. ¿Qué tipo de encargos? Vigilar a un hombre. ¿A qué hombre? A un hombre alto. Sus ojos subieron entonces, rápidos y asustados, y volvieron a bajar. Siempre usaba un largo sobretodo negro. Salía de un edificio alto en la calle 18 de julio a las 8 de la mañana. Tomaba café en un vaso de papel azul, se subía a un auto negro con vidrios polarizados. Yo tenía que anotar las horas, lo que vestía, con quién hablaba, a dónde iba el auto, si podía seguirlo en el ómnibus. La mandíbula de Mateo se tensó con fuerza. No dijo nada. «No sabía que eras vos», susurró Noemí. «No sabía que el hombre tenía nombre. El señor Doldán solo lo llamaba él. Decía que yo estaba ayudando a personas». Un músculo pulsó en la comisura del ojo de Mateo. No dejó que llegara al resto de su cara. Y luego que la semana pasada estaba afuera de la oficina del señor Doldán. Había ido a recoger el relleno del inhalador de Elías. La puerta no estaba completamente cerrada. Él estaba hablando por teléfono. Lo escuché decir. Su voz se quebró. Dijo, «Cuando Vidal entre a El Mirador, ahí termina todo». Sus hombros empezaron a temblar. Fue entonces cuando entendí para qué eran realmente los encargos. Levantó la cara. Las lágrimas habían trazado líneas limpias a través de la suciedad en sus mejillas. No estaba sollozando. Lloraba de la manera en que lloran los niños cuando ya han aprendido que sollozar no ayuda. «No lo conozco, señor. Todavía no. Pero sé que mataron a mi papá. Papá me dejó una nota antes de morir. Me dijo que no confiara en el señor Doldán. Dijo que si algo le pasaba, yo tenía que encontrar al hombre alto del sobretodo negro y darle el pendrive. Dijo, el hombre alto tiene sus propias reglas. Y dijo que también estaban buscando a Elías, porque Elías estaba en el apartamento la noche en que vinieron por papá. Elías los vio. Tiró la manta más arriba sobre su boca. El silbido en su respiración se había hecho más fuerte. Mateo miró a la niña, que había sido su sombra durante 3 meses, y que esta noche se había negado a convertirse en su verdugo. Sus ojos sostuvieron los de él sin pestañear, asustados, agotados, honestos. Y por primera vez en mucho tiempo, un hombre que había dejado de creer en la honestidad de cualquier persona mayor de 12 años, se dio cuenta de que era él quien estaba recibiendo una segunda oportunidad. Mateo metió la mano en el otro bolsillo interior de su sobretodo, y sacó un dispositivo delgado y negro mate del tamaño de un libro de bolsillo. No tenía marca, ni logo, ni teclas desgastadas por años de uso. Había sido construido para él por un ingeniero en sistemas en Montevideo, que hacía 3 de ellos al año y cobraba más por cada uno de lo que la mayoría de las familias ganaba en una década. Lo colocó sobre el hormigón frente a él y lo encendió. La pantalla despertó con un brillo rojo opaco que no llegaba hasta el niño en la manta. «¿Qué es eso?», susurró Noemí. «Una herramienta». No levantó la vista. «Cállate». Deslizó el USB en el puerto del costado. La máquina lo leyó, lo sopesó, decidió que no era una trampa y lo abrió. 3 carpetas. Transacciones, traidores, seguro. Mateo se quedó mirando esa última palabra por un momento. Seguro. Tomás Benítez había sido un hombre de humor silencioso. Los niños, Mateo, comprendió de inmediato, no eran el seguro. La carpeta sí lo era. Tomás había dejado un registro de todo para que quien lo abriera encontrara también la razón para proteger lo que él ya no podía proteger por sí mismo. Abrió transacciones primero. La pantalla se llenó de filas, fechas, montos, códigos de transferencia, números de cuenta, cientos de ellos. Desplazó hacia abajo 2 años de movimientos de la familia Vidal. Dinero limpio a través de restaurantes. Préstamos de construcción, importaciones, estacionamientos, una lavandería en Sayago que existía solo para perder dinero en papel. Conocía cada uno de estos de memoria, había firmado cada uno de estos, pero al final de cada fila, en una columna que nunca había aprobado en ningún libro de contabilidad, que ningún contador jamás le hubiera puesto enfrente, había una segunda transferencia, pequeña al principio, 2% de un recorte, 4% de un envío, errores de redondeo, el tipo de cosa que desaparece si un hombre no los busca. Y luego más grande, 6, 9, 11,
Cada una de esas segundas transferencias terminaba en el mismo destino, una cuenta numerada sin nombre en las Islas Caimán. Mateo desplazó hasta el final y leyó el total acumulado, $47 millones. 47 millones de su propio dinero, sacados de su propia organización, bajo sus propias narices durante 24 meses. Su mano apretó el borde del dispositivo hasta que la carcasa crujió. Obligó a la mano a relajarse. Los niños lo estaban mirando. Elías se había quedado muy quieto. Los ojos de Noemí no habían abandonado su cara, no dejó que su cara mostrara nada. Cerró la carpeta, abrió traidores, un archivo de texto, 6 nombres, una columna junto a cada nombre para el cargo, el tiempo de servicio y el último punto de contacto conocido. Ríos, Clerici, Ortega, 2 nombres que había ascendido el año pasado, un quinto por quien había salido personalmente a defender cuando la vieja guardia quería sacarlo. Y en la parte superior de la lista, escrito con la misma fuente regular que los demás, como si fuera simplemente una línea más. Mario Doldán, consejero de Mateo Vidal, 14 años de servicio. Mateo cerró la carpeta sin abrir seguro. Leería esa parte más tarde, solo donde el temblor de una mano no importaría. Junto al farol, Elías tosió. No era la tos de un niño, era el sonido húmedo y desgarrador de unos pulmones que habían estado trabajando demasiado durante demasiados días, en un aire que nunca deberían haber respirado. El niño se dobló hacia adelante, presionó la frente contra sus rodillas y alcanzó el inhalador de tapa naranja con una mano que casi no tenía nada. Mateo no vio tomar el soplo. Vio el pequeño contador bajar a 3. El cálculo se completó solo en su cabeza en el tiempo que le tardó al niño en exhalar. La casa no era una opción. Su casa en Carrasco Norte tenía las huellas digitales de Mario Doldán en cada picaporte. Su auto estaba rastreado. Su chofer respondía a un horario que Mario escribía. Las casas seguras listadas en el libro de contabilidad de la oficina estaban listadas en el libro de contabilidad de la oficina, lo que significaba que Mario las había visto, lo que significaba que Canale las había visto, lo que significaba que cada una de ellas era una tumba con la tierra ya removida. Mateo sacó el USB del dispositivo, lo deslizó de vuelta al bolsillo interior junto a la navaja plegable sobre el latido estable de un corazón al que acababan de decirle que vivía dentro de una jaula que alguien más había construido. Luego miró a los 2 niños al otro lado del farol e hizo un plan diferente. El teléfono personal de Mateo se quedó en su bolsillo apagado sin tocar. Cualquier señal que enviara desde este sótano colocaría un pin en un mapa dentro de un servidor al que Mario Doldán podría acceder en 90 segundos. En cambio, metió la mano en el sobretodo en una ranura que solo su sastre conocía y sacó un teléfono tapita del color del café viejo. Había sido activado una vez, 2 años atrás, y nunca usado. El número estaba memorizado por exactamente un hombre vivo. Lo abrió, marcó. 2 timbres. Esta línea, dijo una voz áspera como grava. Domingo Rosso. No decía hola. Dom, escúchame. El silencio al otro lado cambió de forma inmediatamente. Dom había sido el consejero del padre de Mateo, antes de ser el consejero de Mateo. 30 años adentro, con una sola familia, le enseñaban a un hombre la diferencia entre el jefe usando su voz normal y el jefe usando la voz que usaba cuando el piso acababa de hundirse bajo sus pies. Escucho. Que nadie sepa que estoy vivo, nadie dentro de la familia, ni Mario, ni Ríos, ni el chofer, ni el escritorio de noche. Entendido. Necesito un vehículo sin marcas. Necesito una casa segura que no esté en ninguna lista que la oficina haya visto jamás. Necesito a Belén Kisover aquí dentro de 1 hora. ¿La llevan con vos o vos vas a ella? Me llevan a mí. El Mirador, Montevideo. Entrada de servicio por hoy. Encendé los faros 2 veces en el cerco y espera. Una pausa. Mateo, ¿estás herido? Estoy intacto. Hay 2 civiles conmigo. Uno está enfermo y tiene dificultad para respirar. Trae un inhalador, albuterol, dosis pediátrica. No le preguntes a Morín todavía. Él está bien. Solo no quiero que esté en esta llamada. Entendido, 40 minutos. Dom, sí, no preguntaste por qué. Sé por qué llamaste en esta línea, jefe. No necesito el resto todavía. La línea hizo clic. Mateo dobló el teléfono y lo guardó. Eso, pensó, era la razón por la que un hombre como Domingo Rosso seguía respirando a los 55 en un negocio que raramente dejaba a un consejero llegar a los 40. Hacía las preguntas correctas y no hacía las equivocadas. Miró a Noemí,
40 minutos. No podemos quedarnos en este cuarto. Tu hermano necesita aire que no sea este aire. Ella asintió una vez ya de pie, ya recogiendo la manta alrededor de los hombros de Elías. Hay alguien arriba. Tiene calefacción. Tiene una ventana que se abre. ¿Quién? La señora Delgado. Cuarto piso. Es la única que queda en el edificio aparte de nosotros. Mateo cargó a Elías. El niño pesaba casi nada. Pesaba menos que el sobre todo que Mateo llevaba puesto. Esa constatación le hizo algo adentro del pecho que guardó y no examinó. Subieron 4 tramos de la escalera de servicio. Noemí iba adelante. Mateo venía detrás con el niño acunado contra su hombro y estuvo agradecido en cada rellano de que la respiración trabajosa de Elías fuera cálida contra su cuello. En el cuarto piso, Noemí se detuvo ante una puerta pintada del mismo gris institucional que todas las demás del pasillo, excepto que ésta tenía un pequeño ángel de cerámica pegado al picaporte. Golpeó un ritmo particular, largo, corto, corto. La puerta se abrió con la cadena puesta, un ojo azul pálido detrás de gruesas gafas bifocales. La cadena se soltó. La puerta se abrió del todo. Una mujer con un largo cardigan gris estaba en el umbral. Miró a Noemí, miró a Elías. Luego su mirada viajó lentamente hacia arriba por el largo sobretodo negro, pasando más allá de la pistola que no podía ver, pero que casi con certeza intuía, hasta el rostro del hombre que sostenía al niño. No jadeó, no retrocedió. Usted es el hombre de la fotografía que Tomás me dejó. Mateo se quedó inmóvil. Entré antes de que el pasillo nos escuche. Su apartamento olía a manzanilla y a libros viejos. Cerró la puerta, la aseguró y caminó sin decir una palabra hacia un aparador en el estrecho living. Detrás de un cuadro enmarcado de una mujer mucho más joven en uniforme de enfermera, sacó un pequeño sobre, no más grande que una carta de naipes, sellado con una gota de cera. Lo presionó en la mano libre de Mateo. Tomás me dejó esto hace 3 meses. Dijo que un hombre vendría por él y que yo lo reconocería cuando lo viera. Tenía razón. Mateo deslizó el pulgar bajo la cera. Una pequeña llave de bronce, un número grabado, las iniciales de un banco privado, en la avenida 18 de Julio. Una caja de seguridad. Levantó la vista hacia ella. Señora Delgado, ¿por qué loco los ayudó? Ella no dudó. Porque fui enfermera durante 41 años. Porque su madre murió la noche en que nació, y yo fui quien se lo entregó a su padre. Porque sé, señor Vidal, cuando un niño realmente necesita que lo protejan. Esperaron en la cocina de la señora Delgado, porque la cocina no tenía ventanas que dieran a la calle. La señora Delgado puso la tetera al fuego por hábito, no por hospitalidad. Elías tomó agua tibia con miel de una taza con un chipote, y su respiración se calmó un solo grado. Noemí estaba sentada apretada al lado de Mateo en una silla de madera, y en algún punto de esos 40 minutos, su pequeña mano había encontrado su manga y se había cerrado alrededor del puño. No la soltó. A las 10:10 de la noche, el teléfono prepago de Mateo vibró una vez contra sus costillas. No necesitó abrirlo. Una vibración significaba que Dom estaba en el cerco. Hora de irse. Se puso de pie. Noemí se puso de pie con él, todavía aferrada al puño. La señora Delgado se levantó de su silla más lentamente. No ofreció venir, no preguntó a dónde iban. Simplemente puso una mano sobre el cabello de Noemí brevemente, de la manera en que una mujer pone la mano sobre algo que está soltando a propósito. «Pórtate bien con él», dijo, «y dile a tu hermano que la señora Delgado dice que siga respirando». Noemí asintió sin hablar. En la puerta, la mujer mayor miró a Mateo una última vez. «Ahora tiene una llave, señor Vidal. Hay más en esa caja de lo que un hombre espera encontrar». Tomás no era una persona descuidada. Lo sé. Vaya. Mateo cargó a Elías de la silla de la cocina. La mejilla del niño se acomodó contra su clavícula sin resistencia, de la manera en que algo muy cansado se acomoda. Y por segunda vez en la misma noche, el peso que no era un peso, le hizo algo que no podía nombrar. No usaron la escalera principal. Noemí los guió de vuelta por la misma ruta de servicio que habían subido. Luego más abajo, pasando la puerta del sótano hasta un subcorredor que Mateo no sabía que existía, un estrecho túnel de ladrillos corría por debajo de la manzana. Debía haber sido una línea de vapor alguna vez compartida con el edificio vecino antes de que el vecino fuera derribado. El piso estaba arenoso con carbón viejo. El techo era tan bajo que Mateo tenía que agacharse. Noemí lo caminaba como si hubiera vivido aquí más tiempo que en cualquier otro lugar. Probablemente sí, el túnel terminó en una escotilla oxidada. Noemí presionó su hombro contra ella. No cedió.
Mateo desplazó a Elías hacia un brazo y ayudó a ella a empujar. La escotilla se abrió hacia un pasillo de servicio detrás del límite de la propiedad, a 2 cuadras del cerco de demolición, completamente fuera de la línea de visión del 7º piso, donde 4 hombres todavía esperaban, incluso ahora, a un hombre que no iba a llegar. Un SUV negro sin identificación estaba en ralentí en la boca del pasillo. Las luces estaban apagadas. Mientras salían, la ventana del conductor bajó 1 centímetro. El rostro de Dom sin sonreír. La puerta trasera se abrió desde adentro. Belén ya estaba en el asiento trasero. Había llegado con un sobretodo oscuro sobre lo que parecía ser una blusa de seda, de la que claramente no había planeado salir esta noche. Un maletín de cuero descansaba en su regazo. Sus ojos tomaron a Mateo, tomaron al niño contra su hombro, tomaron a la niña con suciedad en los jeans, y no hizo una sola pregunta. Eso también era la razón por la que Mateo la conservaba. Se dobló y depositó a Elías sobre las rodillas de Belén. Ella lo recibió de la manera en que una mujer recibe a un niño que ya ha decidido de antemano defender en un tribunal. «Canelones», dijo Mateo, «no la casa en la Tahona, la otra, la que no tiene papeles. Conozco cuál. Llama a Morín, decile que es asma, exacerbación moderada, 5 días de mal aire y poco sueño. Manda el auto a buscarlo. No le des la dirección hasta que esté dentro del auto. ¿Entendido? Nadie más, ni la familia, ni la oficina, ni Mario Doldán». Los ojos de Belén se elevaron ante ese último nombre. Sostuvieron los de él durante un segundo completo. Asintió. Mateo se volvió para poner a Noemí a su lado, y descubrió que Noemí no había soltado su puño. Sus pequeños dedos se habían puesto blancos con el agarre. «¿A dónde vas vos?». Su voz se había vuelto pequeña de nuevo. Se arrodilló a su nivel en el pasillo, en el frío, su rodilla en un charco que sentiría más tarde. «Tengo que volver al trabajo que tengo que hacer, Noemí. Te van a matar. Lo van a intentar». Su mentón empezó a temblar. Él la observó luchar contra eso y ganarlo. «Escúchame». Le quitó la mano del puño y la sostuvo en la suya. Era la primera vez que podía recordar que había sostenido la mano de alguien con gentileza. «Te prometo algo y yo no hago promesas. ¿Estás escuchando?». Ella asintió. «Te voy a encontrar. Voy a encontrar a tu hermano. Nadie vuelve a tocarlos. A ninguno de los dos. Nunca más». Lo había dicho. Había dicho la palabra promesa a otro ser humano por primera vez desde que él mismo era un niño. Y mientras las luces traseras rojas del SUV la llevaban a ella y a Elías por el pasillo, Mateo Vidal comprendió con un frío y claro peso en el pecho que un hombre que ha hecho semejante promesa ya no puede morir de la manera en que había planeado hacerlo. Dom lo llevó de vuelta él mismo. No hablaron en el auto. No había nada que decir que pudiera decirse antes de que Mateo cruzara su propia puerta como un hombre que había estado donde había dicho que estaría. La historia que construyó durante ese viaje era sencilla de la manera en que las buenas mentiras son sencillas. Había ido a un bar en La Teja en lugar de la reunión. Había cambiado de idea sobre el informante a 2 cuadras del lugar. Se había sentado solo en una mesa del fondo, bebido 2 dedos de whisky que no terminó y llegado a casa irritado. Repitió los detalles para sí mismo hasta que sonaron más viejos en su boca que su memoria real del farol del sótano. Las rejas de la estancia Vidal en Carrasco se abrieron a las 11:42. Gravilla bajo los neumáticos, la luz del porche encendida, toda la casa luciendo exactamente como había lucido a las 7 de la tarde cuando se había ido, excepto que nada dentro de ella era lo mismo. Se había criado en esta casa. Había enterrado a su padre desde esta casa. Cada centímetro del mármol en el vestíbulo había sido elegido por un hombre que había confiado en que su sobrino crecería junto a su propio hijo como un segundo muchacho propio. Esta noche, subiendo esos mismos escalones, Mateo comprendió que la casa había estado bajo ocupación durante años y que él había sido el último en darse cuenta. Dejó que la puerta se cerrara detrás de él sin prisa. Depositó sus llaves en el platillo de plata de siempre. Mario Doldán ya estaba bajando por el pasillo. Estaba en mangas de camisa sin saco, la corbata aflojada, el uniforme cuidadoso de un hombre que quería parecer preocupado en nombre de otra persona. «Jefe». Mario se detuvo a 2 pasos de él. «Dios mío, ¿dónde estuviste? Te llamé una docena de veces. Nuestra gente en El Mirador dijo que nunca apareciste. Nuestra gente». Mateo archivó eso. Mario ya había sido informado, lo que significaba que Ríos ya había llamado. Lo que significaba que Ríos tenía ese número para llamar mucho antes de esta noche. Mateo dejó que una pequeña sonrisa cansada le tirara de una esquina de la boca.
Le costó algo que solo notaría más tarde. Surgió algo. Cambié de idea. Deciles que regresen. No me gustó el barrio. Noté. Mario se cortó, se rió. Una risa que en cualquier otra semana de la vida de Mateo habría sonado como alivio. Podías habérselo dicho a alguien. Teníamos el 7º piso completo preparado para vos. El informante. No hay informante, Mario. Fue una trampa del otro lado. Lo sentí a 3 cuadras. No iba a entrar a un cuarto de otra persona. El rostro de Mario pasó exactamente por las expresiones que se supone que pasa el rostro de un consejero leal. Preocupación, comprensión, un destello de orgullo por los instintos del jefe. Mateo observó la actuación de la manera en que un hombre observa una obra que ya ha leído. «Inteligente», dijo Mario. «Sí, inteligente. Los llamo de vuelta ahora mismo». «Bien. ¿Y Mario?» «Sí, jefe. Quiero el nombre de quien organizó a ese informante en mi escritorio mañana por la mañana». Lo dijo con facilidad, una orden pequeña y desechable del tipo que un jefe cansado da de camino a las escaleras. Observó los ojos de Mario por medio latido más de lo que era cortés. Nada cruzó por ellos, nada en absoluto, ni un destello. Eso, más que cualquier otra cosa, lo confirmó. «A primera hora», dijo Mario. Mateo pasó junto a él por el corredor, pasando los retratos de 3 generaciones de hombres Vidal a lo largo de la pared del pasillo, pasando la fotografía en blanco y negro de su propio padre a los 28 años y entró a su estudio. Cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie con la espalda contra ella, sin encender la lámpara. En la oscuridad miró la pared de fotografías. ¿Cuántas otras veces?, pensó. ¿Cuántas otras veces se ha sentado Mario en la silla de enfrente y ha mentido sobre un cargamento, sobre un rival, sobre un hombre que tenía que desaparecer? ¿Cuántos de mis propios soldados están enterrados bajo las órdenes de alguien más, usando mi nombre como una placa de identificación? No dejó que la rabia viniera. La rabia, él lo sabía, ardía caliente y brevemente. Lo que necesitaba era más frío. Más tarde, abajo, la cocinera sirvió una cena tardía que Mario le había pedido que retuviera. Estofado de carne, una botella de Tannat del sótano. Mario contó una historia que había contado antes sobre un cura en Paysandú y un Cadillac robado. Y al llegar al remate, Mateo se rió y la risa salió sonando exactamente de la manera en que había sonado 2 años atrás, cuando todavía creía en el hombre que contaba el cuento. Al otro lado de la mesa, Mario llenó sus vasos de nuevo. En el silencio detrás de su sonrisa, Mateo Vidal comenzó la lista. Ríos, Clerici, Ortega, los 2 nombres más nuevos de la carpeta. ¿Quién había manejado los papeles de Caimán? ¿Quién había sabido el horario del chofer? ¿Quién había puesto las manos en la cerradura de la casa segura en Sauce? Y en la cima de la lista, con una tinta que no se borraría, el hombre que le estaba llenando el vaso. A las 4 de la mañana en El Cordón, en un restaurante de esquina llamado El Timón, que había estado cerrado durante 17 años y que todavía en papel pagaba impuestos de propiedad a una empresa que pagaba impuestos de propiedad a otra empresa que en el fondo de la cadena pertenecía a la familia Vidal. El letrero encima de la puerta todavía decía «Pasta fresca desde 1962». Las ventanas estaban cubiertas con papel marrón. La cerradura de la puerta trasera se abría solo con 3 llaves en el mundo. Mateo llegó primero. Preparó café en la vieja cafetera Volturno de estufa que el dueño anterior había dejado atrás. La cocina olía a aceite rancio y a ajo muy leve. El fantasma de 100.000 almuerzos de domingo había comido en este cuarto de niño, sentado en la rodilla de su padre. No pensó en eso ahora. Dom llegó por la parte trasera a las 4:01, Belén a las 4:15, con un sobretodo diferente al que llevaba en el pasillo. Su cabello estaba recogido, su maletín era más grueso. Se sentaron en una de las 4 mesas, todavía vestidas con un mantel de cuadros. Mateo deslizó el USB a través de la madera entre ellos. No tuvo que explicar qué era. Le había dicho a Dom 2 frases en el auto de regreso de la estancia esa noche. Belén ya había sido informada en una llamada de 3 minutos desde un teléfono que ya no existía. Dom conectó el pendrive a la computadora de Belén. Belén giró la pantalla para que todos pudieran ver. Abrió transacciones, desplazó. Su cara no se movió. Era abogada. Su cara había sido entrenada para no moverse. Abrió traidores. Dom leyó la lista. La leyó 2 veces. El color abandonó su cara la segunda vez. Cristo bendito. Su voz salió ronca. Ríos, Clerici. Ese es Ortega. Ortega fue portador en el funeral de tu padre. Ortega cargó a tu padre.
Lo sé. El dedo de Dom se detuvo en la parte superior de la pantalla. No dijo el nombre que estaba allí. No tuvo que hacerlo. Mario, lo sé, Dom. El viejo consejero se recostó en la silla y presionó los talones de ambas manos contra sus ojos. Durante 1 minuto completo no habló. Cuando se los quitó, sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. Domingo Rosso no lloraba por traidores. Los lloraba como un hombre llora a un hijo al que había advertido. Tu padre, dijo Dom finalmente, debería haberle torcido el cuello a su hermano el año en que Mario tenía 9. Se lo dije. Se rió de mí. Belén había guardado silencio. Habló ahora parejo, y la serenidad no era frialdad, era disciplina. Legalmente, la carpeta de transacciones es un arma. 47 millones en movimientos fuera de los libros, fechados, enrutados y rastreables hasta 6 personas nombradas, uno de los cuales es tu consejero. En un tribunal podría acabar con Mario Doldán en una tarde, pero si llega a un tribunal, también llega al resto de ustedes. Cada rincón de la organización que generó el dinero del que se recortó. Si le entregas esto a un fiscal, te entregas a vos mismo con ello. No hay versión de un juicio público en que Mario salga solo. Mateo asintió una vez. Ya había recorrido ese cálculo en la oscuridad la noche anterior. Entonces, no se lo entregamos a un fiscal. No se lo entregamos a un fiscal. Belén estuvo de acuerdo. Dom miró hacia arriba. ¿Entonces qué? Mateo puso las palmas planas sobre la mesa. Lo dejamos creer que está funcionando. Ambos se quedaron quietos. Él cree que no me presenté en El Mirador porque me asusté. Cree que estoy nervioso. Cree que no sé nada sobre la cuenta de Caimán, los 6 nombres o el pendrive. Por el momento, todo eso es verdad desde su lado de la mesa. Lo dejamos así. Dom frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo? El suficiente para encontrar la mano de afuera. Los ojos de Belén se agudizaron. ¿Crees que no actuó solo? Mario Doldán no esconde 47 millones en una cuenta offshore por sí mismo. No tiene la red, no tiene los papeles. Alguien le dio la cuenta, alguien le está proporcionando protección, alguien estaba en línea para heredar el reino con él. Mateo giró su taza de café 1/4 de vuelta sobre su platillo. Quiero a ese alguien en la mesa la misma noche que a Mario. Dom y Belén se miraron entre sí. Fue el tipo de mirada que 2 viejos colegas intercambian cuando uno de ellos está a punto de nombrar al monstruo que los dos han estado fingiendo no ver. Dom no dijo. Víctor Canale. Mateo no reaccionó. Colonia, continuó Dom. La familia Canale. 3 años ya. Cada cargamento que perdemos, cada comisaría que de repente se acuerda de nosotros, cada juez al que solíamos poder llamar. Hay una huella de Canale una vez que se mira bien. Creía que era presión de afuera. Estaba equivocado. Era presión de afuera y una puerta que alguien dejaba abierta desde adentro. Mateo levantó su taza, bebió, la dejó. Entonces, esto no es traición, señores. Su voz era muy quieta. Esto es una guerra, disfrazada con un traje de funeral familiar, plantada dentro de mi propia casa, esperando el momento en que yo salga por una puerta con la espalda vuelta. Belén cerró la computadora lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Los ojos de Mateo no abandonaron la pantalla en blanco. Todo. Empezando ahora, la casa segura estaba al final de un camino privado en el departamento de Canelones, medio escondida por un grupo de robles que habían soltado sus hojas temprano ese año. Sin buzón, sin número en la puerta. La escritura pertenecía a una corporación fantasma que se había formado 9 años atrás para exactamente un propósito. Y nadie dentro de la organización Vidal, excepto Dom, Belén y ahora el propio Mateo, había conocido jamás su nombre. El doctor, Morín había llegado y se había ido antes del amanecer. Había dejado atrás un nebulizador, una receta nueva, instrucciones escritas en las letras de imprenta ordenadas de un hombre que había crecido llenando historiales clínicos y una tranquila seguridad a Belén de que al niño lo habían alejado del borde antes de que algo permanente le hubiera ocurrido a sus pequeños pulmones. Luego, había sido llevado a otro lugar sin que jamás le dijeran dónde había estado. Elías dormía. Dormía de la manera en que duerme un niño cuando un cuerpo finalmente recibe la señal de que la emergencia ha terminado y que la respiración puede venir sin ser peleada. Noemí no había dormido. Estaba sentada en un sillón arrimado junto a su cama, las rodillas recogidas debajo de ella, su mano envuelta alrededor de la mano más pequeña de Elías sobre la colcha. Había rechazado la comida que Belén había dejado sobre la mesa 2 veces.
La tercera vez había comido la mitad de una tostada porque Belén le había dicho con calma que Elías se sentiría mejor si despertaba y veía que su hermana había comido. Noemí le había creído. A las 9 de la mañana, un auto subió por el camino. El suave crujir de neumáticos sobre gravilla. La cabeza de Noemí se levantó. Su mano libre fue al pequeño bolsillo de sus jeans, donde no tenía nada con que defenderse, y lo sabía de todas formas. La puerta al final del pasillo se abrió. Pasos que ella no conocía todavía lo suficiente como para reconocer. Una voz en la cocina, Belén. Otra voz grave respondiendo. Luego la segunda voz se acercó. La puerta del cuarto de Elías se empujó abierta sin golpear y Mateo Vidal entró. Había cambiado de ropa. El largo sobre todo negro se había ido. En su lugar, un suéter gris oscuro, una chaqueta de lana doblada sobre el brazo. Se veía por primera vez, desde que ella lo había conocido, como un hombre que podría vivir en algún lugar. Sobre su hombro había una pequeña mochila azul marino nueva. La colocó al pie de la cama de Elías y se bajó a una rodilla junto a ella para que de nuevo no fuera más alto que el niño en el sillón. «¿Cómo estuvo?», dijo suavemente. «Durmió», respondió Noemí. «El doctor dijo que sus pulmones están mejor». «Bien». Mateo abrió la mochila. Lo hizo lentamente de la manera en que un hombre abre algo que quiere que ella vea que abre, no de la manera en que un hombre maneja un paquete con prisa. Sacó, uno por uno, una caja de 12 crayones nuevos, todavía sellada, un libro para colorear con dinosaurios en la portada, un pequeño conejo de peluche con orejas largas y una pata remendada, elegido claramente porque parecía ya amado, un libro de capítulos de tapa dura con un gnomo plateado, El jardín secreto, una calcomanía dorada en la esquina que decía que era para lectores